empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión, con el equipo al completo. Don Aurelio Sastre, un saludo, don Aurelio. Un saludo. Don Carlos Pajares, un saludo. Un saludo y muy buenas. Y tenemos en la capital de España a don José Luis Fernández Santillana, jefe de estudios del sindicato USO, y una de las personas que mejor conoce los datos del paro, pero sobre todo que mejor los interpreta y bucea en ellos, se hace eco en diferentes medios de comunicación, con muchísima experiencia y que da los datos reales, desde la verdad de lo que estamos viviendo. El paro bajó en Cantabria en el mes de mayo en 877 personas y se situó en nuestra región en 27.889. A nivel nacional el paro se situó en 2.454.883 personas. Desciende en 57.835. Se desploman los contratos indefinidos. Aumenta, por supuesto, los fijos discontinuos. Pero precisamente, don José Luis Fernández Santillana, un saludo, muy buenas noches. Muy buenas noches, don José Luis. Hola, muy buenas noches. La verdad es que estos datos, vistos así, tienen su miga, y es lo que usted habitualmente en diferentes medios de comunicación, desde su experiencia, busca siempre la verdad, que es lo que tenemos que buscar toda persona de bien, y podemos decir, ¿son unos datos engañosos, sí o no? Bueno, son datos parciales, es decir, el dato es real, lo que sucede es que no refleja el total de la realidad. Esto, como dice el refrán, que a mí me gusta mucho el refrán en español, pero esto de que no hay peor mentira que una verdad a medias, y esto es lo que está pasando, ¿no? Es decir, los datos de paro real, pues a esos 2.400.000 y pico, algo menos de 2,5 millones, hay que añadir a algunas personas que están desempleadas, que no están trabajando y que el Servicio Público de Empleo no contabiliza como tal. Si eso lo hacemos, pues tendríamos una cifra de parados que estaría superando claramente los 3 millones de parados, cerca de 3.030.000. Pero si a eso le añadimos el conjunto de fijos discontinuos que están inactivos y que por tanto tampoco están trabajando, o aquellos que están en situación de un ERTE que tampoco están trabajando, pues la cifra se nos va en el entorno de los 3,7 millones. Bueno, esa es la realidad de personas que están inscritas en el Servicio Público de Empleo y que en mayo no han trabajado. Ya está. Entonces, la cuestión, si queremos discutir con el gobierno, es, oiga, ¿qué es un parado? ¿Un parado es el que usted considera parado o un parado es el que no trabaja? Y lo que está claro es que esta gente no está trabajando. Entonces, me parece que la clave de este asunto es que el gobierno, por una vez ya y para siempre, modifique el reglamento que está regulando esta situación, que quede claro que un parado es una persona que no trabaja, qué cosa tan compleja, ¿eh? Sí. Y si quiere usted dentro de los parados, haga clasificaciones, gente que está en formación, gente que está inactivo como fijo discontinuo, pero tenga usted claramente cuál es la realidad, porque el problema es de lo que no se habla, de lo que desaparece de las estadísticas, o lo que, mejor dicho, no se muestra de las estadísticas, al final no se ponen soluciones. Y si tenemos, en el caso de España, más de 1.200.000, 1.300.000 personas más paradas de las que oficialmente se están diciendo, pues para esa gente, ¿qué soluciones está poniendo el gobierno? Si no existen. En el caso de Cantabria, a mí me parece que esto... Perdone, que le he cortado. Iba a añadir algo. Iba a decir el dato de Cantabria, ¿no? Que respecte ese dato oficial de parados registrados, que son 27.889, el paro real en Cantabria son 39.678. Es decir, hay 11.000 personas, casi 12.000 personas más en Cantabria que están paradas, que no están trabajando en el mes de mayo y, sin embargo, no les están contabilizando como parados. Entre los cuales, por ejemplo, hay algo más de 5.000 fijos discontinuos. Bueno, esa es la realidad. Esto es como cuando uno va al médico. Oiga, voy al médico y le digo qué me pasa, para que me cure, para que me dé un remedio. Si cuando voy al médico le digo que me pasa otra cosa distinta de la que me pasa, no me voy a curar, ¿no?
Lo de este gobierno, en parte, es no dejemos que la realidad nos oculte un titular, nos cambie un titular. Es decir, la realidad es virtual, ¿no? Usted, que va habitualmente a magníficos programas de economía, está viendo con esta batalla de incluso los datos estadísticos a nivel económico. A mí me parece que esto es una deriva muy peligrosa y muy preocupante para el futuro y para que la sociedad conozca la verdad, sin exageraciones ni poner, sino la verdad. Tan difícil es buscar la verdad. Bueno, pues no se quiere saber la verdad, don José Luis. Bueno, porque yo creo que el gobierno, lleva ya no en este momento, sino con este y con otros temas, está más en el relato que en la veracidad del relato, sino simplemente en un relato que nunca da una mala noticia, que todo es dar cosas que van todas maravillosamente bien, entonces es difícil de encajar. Es difícil de encajar que un país como España va tan bien cuando tenemos una tasa de pobreza infantil que somos campeones en Europa, cuando tenemos una tasa de pobreza brutal. Oiga, cuando usted saca pecho de que hay cerca de 3 millones de personas con el ingreso mínimo vital, oiga, entonces no estamos tan bien. O sea, objetivamente esta sociedad no está bien. Entonces, este gobierno vive en la contradicción, porque no casa, no intenta cruzar ningún dato de los que ellos mismos manejan. Entonces, me parece que esto es lo realmente tremendo. Mire, yo estoy feliz de que, o siempre estaré, de que el paro baje, como pasa este mes, de que haya más incremento de afiliación a la seguridad social, estupendo, pero no son datos buenos. No son datos buenos porque es el tercer peor mes de los últimos 10 años, este mes de mayo. Claro, entonces, si uno compara datos, dices, oiga, esto no está tan bien. Mire, solamente el 17%, no llega al 18%. Del total de contratos que se han hecho este mes son indefinidos a tiempo completo. Luego, ¿qué tipo de empleo es el que se está contratando? ¿Qué tipo de empleo es el que está generándose? Antes asociábamos siempre la precariedad al contrato temporal. Oiga, no, es que ya es precario un contrato indefinido, porque si en vez de trabajar una jornada completa, trabajo un cuarto de jornada, pues voy a tener una remuneración de un cuarto de jornada. Mire, este mes ha habido más de 31.000 personas a las que se les ha hecho más de un contrato indefinido. A 31.000 personas. Han tenido este mes más de un contrato indefinido. Eso es puro y duro pluriempleo. O simplemente contratos que finalizan siendo indefinidos y se vuelven a contratar. Bueno, así estamos. Don José Luis, pues muchísimas gracias y hasta un próximo día que estará aquí con Encantado nosotros. de estar con muy ustedes muy, y en esta muy tierra amable, tan estupenda que es Cantabria y esa ciudad tan bonita que es Santander. Muchas gracias, don José Luis. Bueno, pues, don Carlos, comentario al respecto. Bueno, pues esclarecedor, y a mí hay la última parte de la que estaba hablando que también me resulta muy interesante, es el análisis no solo de los desempleados, sino el análisis de los que están empleados. Y ya comentaba una parte importante, y es esos contratos indefinidos a tiempo parcial, a tiempos muy parciales, que habría que analizar cuántos son, que son muchos, o incluso también de esos que tienen incluso a tiempo completo, los salarios que se están pagando. O sea, en definitiva, la precariedad laboral existe tanto para aquel, obviamente mucho más para aquel que no tiene trabajo, pero luego está aquella precariedad laboral para aquellos que tienen un trabajo a tiempo parcial, pocas horas y baja remuneración, y luego también precariedad laboral para esos contratos que se han subido el salario mínimo interprofesional, están rozando el salario mínimo interprofesional, porque al subir el salario mínimo interprofesional lo que han hecho es prácticamente igualar a todos en la pobreza. O sea, los datos son catastróficos y sobre todo que nos estamos acostumbrando a la manipulación, a la mentira, directamente. Bueno, cambio de nombre una cosa, hago esto, pero que eso está pasando en la contabilidad nacional, ¿eh? Eso ya lo verán ustedes. Lo que ocurre es que desgraciadamente estamos viendo que mucha gente se han vuelto forofos y el relato lo compran, lo venden y lo siguen difundiendo, pero además dando palmas. Don Aurelio. Bueno, yo creo que hoy se insiste mucho en el número de parados. Y yo creo que no es lo que más preocupa en este momento, el número de parados. Lo que preocupa es eso, la precariedad económica, la baja calidad del empleo. La baja calidad, los salarios tan bajos, y cuando hablamos de la baja calidad del empleo, en España tenemos que relacionarlo con que el empleo que se crea es un empleo por el turismo. Si vemos, por ejemplo, aquí en Cantabria, ¿qué sector es el que crea trabajo? Pues es la hostelería. Estamos viendo que hay mucho, en la hostelería hay mucho parado voluntario.
Sí, sí. Hoy en la hostelería hay más demanda que... Claro, hay más demanda que... Entonces, cuando hablamos todos estos parados, que a lo mejor en este momento, yo no sé, los que habrá en el INEM, ¿no? Pero que pueden ser 4 millones o sea, 4 millones de personas. Toda esta gente hoy podría encontrar empleo, porque se convocan plazas de empleo. Pero eso además sucede, perdone, don Aurelio, un pequeño paréntesis, con el mayor número de oferta de empleo público jamás, es decir, claro, que también maquilla mucho, perdone, don Aurelio, eso quería decir. Bueno, lo del empleo público, yo aquí en Cantabria, es que es el recurso de aquellas personas que aspiran a ganar un poco más y a tener un empleo más estable, solo piensan en hacer oposiciones. Usted encuentra cantidad de trabajadores que tras haber estado en empleos temporales, al final deciden hacer oposiciones para colocarse en empleo público. Esa es la salida natural para Cantabria y yo creo que para España en buena medida, salvo aquellas regiones como puede ser Madrid, donde los salarios y estos son mejores. Pero el problema ya no es tanto el empleo como la precariedad en el empleo y como hoy la pobreza que está aumentando notablemente es a partir de trabajadores. O sea, ya no es que sean los parados los más pobres, son los trabajadores pobres los que están creando esta situación. Por tanto, yo creo que no había que centrar tanto el problema en las cifras de paro, que ya es una discusión que a la gente no le llega. O sea, hoy estamos hablando aquí de que son 3 millones, que son 2,5. Esto a la gente no le importa. Lo que a la gente le importa son las subidas de precios, las subidas del precio de la vivienda, que no hay vivienda, que los jóvenes no encuentran una salida porque pueden encontrar ese trabajo precario que muchas veces no tiene nada que ver con su formación, son universitarios y que se tienen que ir fuera. Entonces, eso es lo que realmente preocupa, no tanto esas cifras, que yo creo que no deberían centrarse ya tanto en la discusión si nos engañan con el número de parados o no, que no importa, esto ya no importa demasiado. Bueno, tenemos un tema que quisiera tocar desde una opinión, yo quisiera conocer su opinión, la huelga del sector del metalúrgico, del sector del metal. Por supuesto que defiendo el derecho a la huelga y no quiero entrar en el fondo de la cuestión, no conozco la negociación y quién tiene razón, me supongo que cada uno tendrá sus razones. Dicho esto, y desde el máximo respeto, por supuesto, al derecho que tienen los trabajadores a protestar, quisiera mostrar mi total desacuerdo, indignación, por la actitud minoritaria, eso sí. Por eso llamo a la mayoría del sector, que son buenas personas, a la mayoría de los trabajadores, a que impidan que esos piquetes actúen. No hay derecho que secuestren a nadie en sus coches, o como ayer ocurrió en la estación de autobuses, no podían sacar los autobuses de un polígono y personas que iban a otras ciudades salieron tardes a sus destinos. En la estación, la empresa actuando muy bien, haciendo galimatías, teniendo que cambiar de autobuses en otras zonas. Es decir, estos señores no tienen derecho a formar colas, ni que gente que va a trabajar de otros sectores impedírselo. No tienen ningún derecho. Eso es un secuestro involuntario, eso es un secuestro. Tienen derecho a manifestarse y a ir donde quieran ir legalmente. Por eso yo hago un llamamiento a los buenos, que son la mayoría, que seguro que los que van a esto son los más vagos y los que menos debieran de reclamar, estoy casi convencido. Y que les digan a sus compañeros que eso de hacer fogatas, y mucho menos con mobiliario público, si es que lo hacen, que me da la impresión por alguna foto que sí, retener a gente que va a trabajar con toda por la mañana en los coches con grandes colas, impedir la salida de garajes de autobuses como sucedió este último jueves, y yo he podido, y yo iba a llevar a un familiar a la estación de autobuses que iba a otro lugar de España y que salió tarde, algunos hasta con 1 hora y media, 2 horas de retraso, a pesar de los esfuerzos de la empresa, en este caso de ALSA. Entonces esto no puede ser. Esto no puede ser la ley de la selva. El derecho de huelga es un derecho constitucional, pero hay un derecho muy superior, que es el de la libertad de los individuos. Es muy superior desde el punto de vista constitucional y de lo que quieran. Y de lo de los piquetes informativos, unas prácticas del siglo pasado, unas prácticas antidemocráticas donde las haya, son piquetes desinformativos o coactivos. Eso es una vergüenza.
A estos sindicalistas que lo hacen, si lo hacen sindicalistas, se les debiera de caer la cara de vergüenza. Estoy seguro que muchos compañeros, la mayoría, se sienten avergonzados, y no tienen derecho a hacer esto. Por lo tanto, respeto máximo a la huelga, pero, desde luego, mi total contrariedad con impedir derechos de otras personas. Don Carlos. Bueno, a mí lo que me sorprende es que los mismos sindicatos que luchan, y yo creo que acertadamente, contra el moving y el acoso laboral, luego tengan que hacerse valer del miedo, la coacción, para conseguir sus objetivos, que son legítimos. O sea, eso es una contradicción, una más. O sea, cuando coacciono o utilizo la coacción y el miedo para mis objetivos está bien, pero cuando los demás lo hacen está muy mal. Decía usted, libertad, la libertad, por supuesto, libertad de huelga, defensa, y yo sería el primero en que... Y que no entro en el fondo porque no conozco la negociación, que igual tiene sus puntos de razón. Yo en eso no voy a entrar porque no lo conozco, ¿no? Yo lo que sí veo es que al final un Estado que quiera ser un Estado verdaderamente democrático lo que tiene que hacer es salvaguardar los derechos individuales de sus ciudadanos, y el derecho a la huelga es un derecho que hay que salvaguardar, pero también el derecho al trabajo y al circular libremente y sin coacción, sin miedo. A mí lo que me preocupa y me sigue preocupando es que generalmente, como usted bien decía antes, este estropicio de mobiliario público, esas coacciones, esas roturas, generalmente, desgraciadamente, se quedan en nada. Hombre, si hubiera una multa para los convocantes, ya verá cómo se preocuparán, aunque no sean los culpables, de que esto no suceda. Es que lo que no puede ser es que parece que cuando hay piquetes informativos y una huelga está todo permitido, que se pinchen coches, que se... Eso es una cosa decimonónica, es una cosa antilibertaria, es una cosa vergonzosa. Luego, además, a sectores que nada tienen que ver. No, para nada, porque es que lo que han hecho ha sido, me da igual, aunque sea del propio sector. O sea, tú no te puedes poner delante de un taller por muy que trabaje una familia. Y si yo quiero entrar a trabajar, ¿por qué me van a impedir? Claro. ¿Y por qué van a romper material o por qué van a hacer lo que hacen? Y luego, en cuanto a las reivindicaciones, por supuesto lo añado a lo que hablábamos antes, por supuesto que los salarios son bajos, pero los costes laborales son muy altos. El problema es que y lo vemos, los que pagamos nóminas lo vemos, lo que recibe un trabajador suele ser una cantidad tremendamente inferior a la que la empresa paga por él. Sí. El problema es que la presión fiscal es abrumadora y generalmente el trabajador lo único que ve es lo que le llega a la cuenta. Lo que no es consciente es lo que la empresa paga. Igual en vez de ir allí, donde tienen que ir es ante estamentos oficiales. Eso es. El problema es que, claro, todos queremos... Hombre, pero luego llega la subvención, el sindicato, hombre, los liberados, etcétera. Claro. Don Aurelio. Bueno, es un problema eterno, ¿no? El que tenemos con lo de yo creo que siempre surge la misma discusión, y es que estos que hoy hacen todas estas cosas, esa huelga con piquetes, impidiendo pues la circulación, impidiendo que la gente vaya a sus trabajos y demás, son los mismos que protestan cuando lo hacen otros. O sea, ellos, cuando se encuentran con esos problemas, son los primeros que dicen que no hay derecho, ¿no? Una cosa es la huelga, y que no vayan a trabajar y que sigan a la empresa, y otra cosa es que se manifiesten. Eso, y otra cosa es que quemen el coche del vecino. Bueno, yo no sé si... O que usted esté en una cola una hora, o que usted pierda un autobús. Es crear problemas a la sociedad, y eso también yo creo que es cíclico, ¿no? También tiene tendencia con el tipo de gobierno que hay. Hay gobiernos que toleran más eso que otros. Hombre, y que ponen a los medios, a los servicios públicos de policía. Esto no es la fachosfera, si fuera la fachosfera, caña que claro, yo. Efectivamente, ¿no? Entonces se toleran esas actitudes pues porque a los sindicatos pues las relaciones con ellos tienen que ser buenas, es un apoyo político para ellos, y entonces pues bueno, hay que tolerar todo eso. Bueno, y lo padece como siempre pues la población. Eso es un secuestro. Claro, es un secuestro. Si está usted en el tema, usted está secuestrado, no puede ser. Pero fíjese, es que esto hoy lo tenemos en muchos aspectos. No sé, hoy hacen esto, hay piquetes, todo esto, y no actúa nadie para impedirlo, ¿no? Pero, lo que digo, no actúan, depende quién son el que lo haga. Claro, depende. Si somos nosotros tres, vamos derechos al calabozo. Sí, pasa lo mismo que con los ocupas, ¿no? Los derechos de la gente ahí ya no sirven, se defiende al ocupa, ¿no? En fin, quiero decir que es un poco la sociedad, yo creo que ha cambiado
teniendo... No, pues, la sociedad no, los sus políticos. Los políticos. Es no que, la sociedad. mire usted, don Gervasio, esto lo venimos diciendo siempre, los políticos miran por sus intereses personales, es permanecer en el cargo, vivir como viven, que viven muy bien, con sus buenos salarios y demás, y la gente les importa muy poco. Lo ve con las medidas que toman ayuntamientos y demás. Parece que se dedican a buscar nichos y cuestiones para encordiar a la gente. Dejen para a la molestar. gente una cierta y para tranquilidad. mentir. Pues mire, como mente, le voy a dar una noticia que esta mañana me la mandó un ingeniero naval, lógicamente. Yo entro también en los digitales marítimos, ¿no? Hemos hablado muchas veces del coche inglés, de los coches eléctricos. Bien, esta noticia. El buque de bandera liberiana Morning Midas está ardiendo desde este martes en medio del Pacífico con un cargamento de 3.000 coches chinos. De hecho, de ellos 800 eléctricos de los fabricantes Chery Automobile, Grey y tal, con destino a México, según los guardacostas norteamericanos. Este martes se observó humo saliendo de la cubierta del buque. La tripulación actuó de acuerdo con los procedimientos contra incendios, pero estos casos no puede controlarlo. Los coches eléctricos no se apagan. Han tenido que abandonar el buque, dejarle a la deriva, y han ido los equipos de rescate. Los guardacostas americanos han informado que está a 900 millas al sur de la isla de Adak, Alaska, y que los 22 tripulantes han sido evacuados y transbordados a un buque mercante próximo que acudió en su auxilio. Esta es una mentira más de estos señores globalistas, vergonzosos, que están hundiendo el sector del automóvil. Y que ahora los colaboradores que tapan estas noticias. La semana pasada, hace un mes, otro Rolls Royce es en Zeebrugge, en puerto belga. Se quemaron todos los coches. Tardó 2 días en apagarlo. Sí. Tardaron 2 días en apagarlo. Eso ha sido hace un mes. Esto, en mitad del riesgo. Los garajes. Yo hablo con un amigo que es bombero muy especialista. Esto es un fraude. Sí. Esto es un fraude globalista. Un fraude globalista. Esto es un fraude y una vergüenza. Que esto esté en el mercado. Sin la seguridad. Tanto que hablan de la seguridad, pero ¿qué más seguridad? Pero si llevan ya como 5 buques Carrier y llevamos 3 años, 2 años. A este paso, ¿qué va a pasar en los garajes? ¿Qué va a pasar en el futuro? Y esta gente de Bruselas, ahora me refiero a Bruselas, pero me da igual a nivel global de lo que están haciendo. Son unos sinvergüenzas, unos mentirosos, engañadores, porque han invertido en esto y ahora, etcétera, etcétera. La semana pasada una empresa de automóvil alemana no muy famosa, al paro, cerró definitivamente, lockout, etcétera. Eso no aparece en el globalismo. Don Carlos, es que saco esa noticia porque es que esto me indigna. Esto es pura mentira, pura mentira. Ya alguna gran empresa automovilística alemana está dando marchas atrás y ha dicho que de eso de solo construir coches eléctricos se acabó, que ahora los de combustión. Lo hemos comentado muchas veces. Han convertido a los coches en electrodomésticos, mucho más fáciles de hacer, mucho más baratos de fabricar, y si conseguían lo que parecía la cuadratura del círculo, hacer que todos cambiáramos de coche a coches, ya digo, que para ellos iban a ser más fáciles de fabricar, mucho más baratos y no los iban a cobrar casi al mismo precio. En definitiva, electrodomésticos. ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido lo primero, que no lo esperaban, que claro, hacer un electrodoméstico es mucho más sencillo que hacer un coche de verdad, y para hacer un electrodoméstico lo puede hacer cualquiera, y lo han hecho los chinos. Y lo han hecho los chinos cuando el electrodoméstico es fácil de hacer, pues lo pueden hacer más barato porque su mano de obra es más barata y porque es simplemente montar una serie de componentes sin mayor trascendencia tecnológica. Al final, Europa, como usted bien dice, primero es mantenerla y no enmendarla. Algo que se veía a todas luces que era una auténtica locura, pues nos ha llevado a esta situación de desastre que nos va a llevar años de recuperar. Y yo creo que poco a poco se va viendo la luz. Están dando marcha atrás, lo quieren hacer de una manera... También es cierto que en este país... Pero aquí esta noticia usted no la ha visto. He sido en un portal marítimo, por cierto, de un buen amigo de Canarias, que es capitán, puente de mando. Porque hay que decir todo. Lo que está sucediendo es que si mientras en Europa se está dando marcha atrás, ya digo que de una manera disimulada, pero dando marcha atrás, en este país todavía seguimos en la deriva
de trasladar una realidad que no existe. Poco a poco. Sí, minuto y medio y que acabamos. Bueno, los políticos se han distanciado tanto ya de la sociedad y de la gente, ya se han centrado tanto en sus propios intereses, todos estos lobbies políticos representantes de ya más de empresas que de la sociedad, que toman medidas absurdas, ¿no? Sí, sí. No es de interés público, de interés para toda una sociedad el que hoy se actúe y se preconice el coche eléctrico por esos problemas que viene generando, pero de todo orden. Los incendios es un gran problema. Las baterías se sabe que tienen una reacción interna y que luego los residuos en su día. El incendio no reacciona, o sea, el intento de apagado no reacciona a los medios que hay para apagados de incendios, y hoy el protocolo de esos vehículos es dejar que se consuma. O sea, es la única salida. 2 días, lo que usted comentaba aquí un día, una batería de esas se mete en agua y en 2 días no se apaga porque es una reacción interna de la batería. Bueno, pues ese es un problema más que se añade a los problemas que genera el coche eléctrico. Aparte de que, usted imagínese, una sociedad como la española, donde el 50% son coches de más de 15 años, que ahora de pronto, gente que no tiene medios, tiene que cambiar de coche. Pero es que lo hacen lo mismo, mire usted, cuando toman medidas de OLA, de zonas de emisiones, que la están tomando todas las ciudades. Están viendo que hay países como Francia, que lo ha eliminado. Bueno, pues R hay que ponerlo en Santander, antes o después hay que ponerlo en España. Yo creo que evidentemente son clónicos, políticos clónicos, sin una capacidad de pensar, sometidos a grandes intereses, y eso está pasando, creando en el mundo pues una especie de revolución de la que ellos dicen que protestan porque ven, pero no porque les preocupe el bienestar de los ciudadanos, sino su bienestar, que ese es el problema. Esto es lo mismo que vemos ahora en la crisis del PSOE. No, vemos algunos, como el presidente de Castilla-La Mancha, que no protesta por lo que está sucediendo por una cuestión ética, no es porque se ve amenazado él. Oiga, no, si es que esto es una cuestión, no es de derechas, de izquierdas, de centro. Se nos ha ido el tiempo. Don Aurelio, muchísimas gracias. Don Carlos, muchísimas gracias. Un saludo. A ustedes, paz y bien. Hasta la próxima semana.